tengo el gran gusto de saludar al presidente de Copal, la industria alimenticia, vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina, abogado, doctor en Derecho, profesor, así que como siempre es un gusto, el doctor Daniel Funes de Rioja. Daniel, ¿cómo va? Buen día, Jorge Chamorro saluda. Buen día, Jorge, un gusto en saludarlo. ¿Cómo está Igualmente, usted? Daniel, igualmente. Bueno, en principio quería tener su opinión sobre, a ver, un ícono de la industria nacional. La Fiscalía acaba de pedir su prisión preventiva, me refiero a Paolo Roca. Usted que es un hombre de la industria, quería su opinión, Daniel. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que decir es que ya lo hemos señalado en el capítulo empresarial del G20, donde me tocó liderarlo, pero también Paolo Roca y muchos otros representantes, como usted bien dice, íconos de la industria nacional, participaron, que nosotros creemos firmemente que la Argentina tiene que afirmarse en un camino de transparencia, no solo de desarrollo sustentable como objetivo, sino que el desarrollo sustentable solo se logra en el marco de transparencia, es decir, de no corrupción, evitar toda la burocracia y los pasos que generan corrupción y corruptelas. A partir de ahí es a la justicia a la que en definitiva y en sus máximas instancias le corresponde decidir en esto. Estamos en etapas que son de tipo procesal y por tanto provisional, y desde el punto de vista de la ética personal yo descuento las cualidades de Paolo Roca. Desde el punto de vista de los procedimientos legales es a los jueces a los que les toca resolver sobre el tema, y en eso como ciudadanos, así de la misma manera que decimos que el Estado no debe interferir los poderes políticos del Estado en cuanto al desarrollo de la iniciativa privada, sino facilitarlo, desde el punto de vista de la independencia del Poder Judicial también tenemos que respetarla, partiendo de la base de que no debe haber impunidad, debe haber legalidad y obviamente no debe haber casa de brujas, ¿no? Bueno, en este aspecto, Daniel, ayer hablé con un juez, Luis Arias, ex juez, y después también habló Guillermo Moretti, un colega suyo, vicepresidente de la UIA, y ellos adscriben a una teoría que indicaría que en realidad detrás de estos movimientos hacia lo que se llamaba o se llama la patria contratista, en realidad estaría el interés de empresas multinacionales, especialmente de Estados Unidos, que buscan devaluar los activos argentinos mediante esta acción de denuncias de corrupción, para después finalmente quedársela, como pasó con Odebrecht en Brasil o en otros lugares, donde bajo estas acusaciones, que pueden ser serias o no, ya sabemos que Tenaris y otras empresas del grupo Techin que cotizan en Estados Unidos cayeron abruptamente en su valor, así que ellos apuntan a que la cosa puede venir por ahí. ¿Usted qué piensa? No, mire, yo quiero ser respetuoso absolutamente de la justicia, porque si no diríamos la justicia está manipulada por esos intereses. Usted ve que los problemas de las denuncias de corrupción, las investigaciones de corrupción están en el mundo, no solamente en la Argentina, y no son simplemente persecuciones entre sectores, que no discuto que pueda haberlas, pero yo realmente estoy convencido que la Argentina tiene un poder judicial que en su máxima instancia, la Corte Suprema, me garantiza transparencia y legalidad, y por ende ninguna de esas supuestas maniobras finalmente puede correr. Hay que esperar, digamos. Finalmente tienen que hablar los jueces a través de las sentencias, no a través de comentarios políticos, sino todos nos convertimos en comentaristas, y me parece que está en juego cosas muy importantes, como las empresas, una de las empresas
probablemente la empresa argentina más importante, una personalidad muy relevante, y por otro lado, cuestiones muy delicadas, como son las de transparencia y corrupción. Por ende, me parece que hay que esperar que hable en su máxima instancia, en la instancia definitiva de la justicia, la sentencia respectiva. Sí, claro, usted está poniendo ahí como último escudo ante cualquier arbitrariedad la Corte Suprema. En el mientras tanto, ¿qué pasaría si ni más ni menos que Bonadío hace lugar al pedido de la Fiscalía o la Cámara y deciden la prisión de Paolo Rocca? Mire, yo, si bien usted lo dijo, yo soy abogado, desde ya no soy penalista, no conozco los procedimientos al respecto, las apelaciones y todas las instancias que pueda haber, que seguramente las habrá, porque usted sabe que hay un valor fundamental que es la libertad y la presunción de inocencia, y por ende todo esto tendrá los pasos necesarios. Yo no quiero de ninguna manera preanunciar cosas que además pueden tener más que ver con un punto de vista que con una visión legal del tema, y vuelvo a decir, estamos hablando nada más y nada menos que de la libertad personal, que en una causa como esta, obviamente, en determinado momento puede estar comprometida. Por ende, hay que ser muy prudente, y este es el caso. Yo respeto esa legalidad de la misma manera que respeto el prestigio de la empresa y del señor Paolo Rocca. Hasta ahora, Daniel, ¿usted cree que en el caso de los cuadernos, las coimas y las empresas involucradas y las denuncias, el debido proceso ha estado respetado o le despierta alguna duda? No, me parece que ha estado respetado, por lo menos no he visto ningún, pero a través de los medios, quiero decirle, Jorge, porque no es una cuestión que uno tenga acceso al expediente, acceso claro, directo al expediente. Entonces, usted está hablando por los comentarios de los expertos, pero en todo caso, los expertos periodísticos, que algunos pueden ser expertos y otros no tan expertos, ¿no es cierto? Pero en todo caso, no he visto en esto visiones discordantes. Me parece que en esto hay que, vuelvo a decir, como en todas las causas relativas a lo que son imputaciones de naturaleza grave y trascendente, hay que esperar, tener la paciencia y confiar que además va a haber justicia, va a haber legalidad en el sentido que corresponda, no a favor de uno ni en perjuicio de otro. Es decir, la justicia no está para perseguir, sino para castigar delitos, y en la medida que se hayan cometido. Bien, clarito. Bueno, temas del día a día de la economía real, Daniel. Estamos hablando con el presidente de Copal y vicepresidente primero de la Unión Industrial Argentina. Ayer más de 300 empresarios más o menos se reunieron ahí frente al Congreso bajo la consigna "Ni una pyme menos". Dice que necesitan salvar 5.000 pymes y 35.000 puestos de trabajo en 2019 y para eso piden medidas urgentes. ¿Cuál es su opinión, Daniel? Bueno, mire, nosotros también desde Copal estamos con una batería de cuestiones que hemos planteado en el marco de la emergencia que se da con la recesión profunda que tiene la actividad. Las medidas tienen que ser conducentes y tienen que ser aquellas que sean también viables. Esto es lo que estamos planteándole en el diálogo que tenemos con el gobierno, buscando fundamentalmente, vuelvo a decir, atender a aquellas situaciones, aquellos sectores que para nosotros, para la Copal, son fundamentalmente las economías regionales y particularmente las pymes regionales, que el problema más grave hoy que tienen es frente al nivel de tasa de interés, el acceso al capital de trabajo. Y esto lo hemos destacado muy claramente. No estamos buscando que tengan capital financiero para especulación, sino capital de trabajo para realizar sus actividades, empezar sus temporadas y producir como
como aspiramos a que produzcan. Venimos desde el último año bueno, ha sido 2011, en una particular declinación, con algún repunte obviamente en el 17 fundamentalmente, pero de algún modo lo que pensamos es que si queremos ser el supermercado del mundo, estas economías regionales y estas pymes regionales, para el caso de Copal, son muy importantes. En esto también creemos que hay que bajar los impuestos al trabajo, una carga fiscal laboral que es muy grande y desalienta todas las actividades mano de obra intensivas de media y baja calificación, y en cuanto a otro tipo de salvatajes, hay que verlo caso por caso, de sector por sector. Yo creo que no medidas ómnibus para todos no son viables en el contexto fiscal actual, pero sí creemos que hay de estos sectores que en el caso de Copal le he mencionado, hay que atenderlos particularmente. Por ende, no conozco la representatividad de los sectores y las características del problema. He visto las medidas que proponen, algunas son las que ya han sido anunciadas tanto por la Unión Industrial como por Copal, según los sectores, pero a partir de ahí, vuelvo a decir, es un análisis caso por caso y obviamente tratando de preservar empresas y empleo de la mejor manera posible. En este sentido, Daniel, preservar empleos y empresas, ¿estamos en una situación verdaderamente delicada, muy preocupante? No es homogénea, ¿no? De los 37 sectores de Copal, hay algunos que están bien o están menos mal, digamos, ¿Por ejemplo? de alguna manera. Y, por ejemplo, el sector carnes rojas, claramente. El sector lácteo ha empezado a recuperar, obviamente no toda la cadena, pero ha empezado a recuperar. Hay diversos sectores que tienen, digamos, que están por lo menos a la línea de flotación, y hay algunos que con un promedio de actividad de ocupación de la capacidad instalada del orden o menos alrededor del 60%, evidentemente nadie está para sonreír, pero vuelvo a decir, en este momento lo que hay que pensar es en aquellos sectores de situación más compleja. ¿Cuáles son? Bueno, desde ya hay sectores como el frutihortícola, el conservero de Mendoza, de la zona de Mendoza, que está en una situación en términos generales bastante compleja, el arrocero que viene de un momento bastante fuerte, y hay, está en mucho mejor situación porque exporta el 95% de su producción el sector de pesca, y además andamos muy bien en eso con mayores compras. Esto no hablo de márgenes, No. Estoy hablando de volumen, sí. Volumen fundamentalmente. Entonces, digo, en particular, hemos planteado esto: el conservero frutihortícola de Mendoza y el arrocero como aquellos que se visualizan homogéneamente con una situación más difícil en este momento. ¿Panificación cómo está? Bueno, mire, está ahí, digamos, ninguno, si usted mira, incluso mire los balances de la bolsa, sí, de las empresas grandes, no va a haber ninguno sonriente. Claro. Ahora, una cosa es sonriente y otra estar muy doliente, ¿no es cierto? Ahora, Daniel, el que parece que está bárbaro es el aceitero. Acaba de arreglar una paritaria del 75% con un bono de 35.000 pesos. Leí algo así, pero hoy voy a pedir las redes porque la información que tuve de la Cámara es distinta a esos guarismos, pero la verdad quiero chequearlo porque lo escuché anoche por radio y había recibido una información que no es esa. Hay que ver qué bases han tomado y etcétera, pero no, mire, a ver, incluso en el sector aceitero hay distintas realidades. Una es la del sector exportador
y otra la del sector, claro, doméstico. Por ende, ya no son homogéneas, y dentro del exportador hay que ver cómo evolucionan los mercados, porque usted sabe que también hay una tensión importadora, llamémosle, desde el punto de vista de China, como importantísimo comprador nuestro, más por el poroto, es decir, por el producto primario que por el producto industrial. Sí, parece que ellos, por ahora no aceptan meter nuestra harina de soja, no, por ahora la han rechazado, ¿no? Esta es la versión. Ahí estamos con negociaciones y tensiones que obviamente nosotros, el secreto del sector alimenticio argentino es que tiene una gran calidad y capacidad exportadora, y de hecho es un sector que normalmente, aún en años malos, está produciendo 25, 26 mil millones de dólares de exportación contra 1.500 de importación, lo cual hace a una ecuación altísimamente favorable, pero cuanto mayor valor agregado podamos ponerle, claro, ya mejor para la Argentina y para el trabajo argentino, no solamente para la producción argentina. Pero bueno, también del otro lado usted tiene compradores, se dice, para bailar tango hacen falta dos. Claro. Bueno, desde el lado exportador y del lado importador. Todo esto lleva a negociaciones muy importantes por el propio gobierno, bueno, y esto también implica un diálogo permanente con las autoridades respectivas, casualmente, para no solamente abrir mercados, sino que esos mercados contengan la mayor cantidad de productos con valor agregado, que a veces parece que no están vedadas, pero cuando usted entra en la normativa fitosanitaria, sí, barreras para arancelarias, nos pone más barreras para arancelarias. Sí, Bueno, con Estados Unidos y Europa nos ha pasado. Lográs abrirle el mercado de poroto o de maní confitería, se la mandás con una etiqueta y te dice tiene que ser azul, va todo de nuevo. Bueno, todo esto es así, como pasó con los limones, y bueno, y esto se tiene que trabajar asociativamente entre el gobierno que sea. En esto estamos hablando de políticas de Estado, no políticas de gobierno, para abrir y mantener y profundizar esos mercados, para que la Argentina pueda ser un generador nato de dólares de exportación, que lo puede ser todo el Mercosur, porque tenemos una gran potencialidad, y si asociativamente hiciéramos las cosas mejor, mucho más. Por eso hay que profundizar el Mercosur, más que debilitarlo, hay que profundizarlo. Qué importante esto, ¿no? Porque parece que con Bolsonaro es medio contradictoria. Bueno, Pablo Guedes dice que el Mercosur casi no tiene sentido. Sí. Por lo menos hay una duda, y bueno, me alegro mucho que el canciller ayer y el ministro de Producción estuvieran reunidos en Brasilia con ellos para convencerlos. Ahora yo estoy yendo a el ministro Astori, el ministro de Economía y Hacienda del Uruguay, que ha venido para hablar de estas cosas. Sí. Y digamos, la potencialidad que tenemos. Somos el segundo, como Mercosur, somos el segundo gran mercado alimenticio del mundo. Y como país podemos alimentar a 400 millones de personas, y en no muchos años podríamos alimentar a 600, en un mundo que en el año 2050 va a tener 9.700 millones de personas con un déficit alimenticio muy claro, y nosotros una potencialidad monumental. Tremendo. Entonces, esas son las cosas que hay que trabajar. La coyuntura es difícil, por eso decimos, acá cuando decimos hay que preservar empresas y empleo, es porque fundamentalmente creemos en ese futuro posible, y lo hemos dicho y lo hemos sostenido en el marco del G20. O sea, que a mí me ha tocado liderar el B20, el capítulo empresarial. Correcto. Y en el tema alimenticio se fue muy claro con las grandes políticas que no son simplemente políticas para otros, sino también políticas para nosotros. Entonces, hemos hablado de aranceles, hemos hablado de pérdida de comidas, hemos hablado de malnutrición y desnutrición, hemos hablado de energía, de economía circular para cuidar el medio ambiente y generar energía. Digamos, todas esas cuestiones que tienen que ver con ese proyecto de largo plazo. Ahora, hablar del mediano y largo plazo no excluye que tenemos que sobreponernos
a una coyuntura compleja, no cabe la menor duda. Ahora, Diego Gellar metió ahí el dedo en algo importante, el embajador de China, en China, ¿no? Sí, Dijo, para poder exportar más a China hay que aumentar la capacidad productiva de la Argentina. Claro, está poniendo el tema en si tenemos escala para cumplir con una apertura de mercados. Y ahí empezamos con, como usted dijo, la tasa de interés, el capital de trabajo, capital de inversión. Bueno, nosotros desde Copal, en el año 2015, para las elecciones de entonces, le presentamos a todos los candidatos una agenda de competitividad. Esa agenda de competitividad, le anticipo, Jorge, ahora estamos ayornándola para el 2019, hemos discutido y se han implementado algunas de las medidas. Lamentablemente, este año, la complejidad de este año ha hecho enfriar la puesta en marcha de la reforma fiscal absolutamente necesaria. Los alimentos tienen una presión impositiva del 40% entre nación, provincia y municipio, y las bebidas el 50%, con ello es realmente muy difícil competir. Por ende, nuestro trabajo está orientado ahora a que durante el próximo año, que será año electoral, volver a insistir con las políticas de Estado, que no tienen que ser de un gobierno o de otro, sino que tienen que ser de la Argentina. Desde ya. Desde ya. Y lo que sí le digo, y con esto cierro, porque ahí sí ya dentro de 5 minutos empieza la reunión, sí, tengo que bajarme, le digo, la industria de alimentos y bebidas en la Argentina tiene no solamente una potencialidad porque tiene una esperanza, sino porque tiene capacidad, tecnología, como para estar a la vanguardia. Podemos estar en cualquier góndola del mundo, y para ello simplemente hay que remover obstáculos internos y también internacionales. Daniel, la última cortita, simplemente por sí o por no. ¿El bono se va a pagar, ese bono de 5.000 pesos? ¿Cómo está ese tema? Bueno, yo creo que están, allí donde se podía pagar se pagó, y allí donde hay mayores dificultades se está conversando con los sindicatos. Pero era obvio que iba a haber problemas en el sector de pymes, ¿no es cierto? Bien, por eso estábamos pidiendo financiación específica para ello, a tasa blanda, no con donación ni subsidio ni que lo pague el Estado, sino que haya una tasa que tenga que ver con la posibilidad real de las pequeñas, pequeñas y medianas empresas. ¿Reapertura de paritarias se está dando muy generalizadamente o no? Se están dando en todos los lugares donde se tiene que dar, se conversa, y en el sector privado esto se hace con racionalidad, con un espíritu constructivo. Daniel, como siempre, un placer, le mando un cariño grande. Igual. Abrazo. El presidente de Copal, vicepresidente de primero de la Unión Industrial Argentina, profesor, abogado, Daniel Funes de Rioja.